Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño Divino, así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo una semana más, después de haber tomado una semana de descanso aquí en la radiodifusora y pues bien contenta, ¿verdad? Bien llena del Señor, bien gozosa de estar otra vez conectados con ustedes. Y pues dándote gracias, Jorge. Gracias por la oportunidad y por la bendición que tenemos de que el Señor nos use grandemente aquí en esta radiodifusora para bendición de los que nos escuchan. Y bueno, vamos a empezar orando y Señor, te doy gracias esta mañana, esta tarde. Te damos gracias esta tarde, Padre Santo, por el privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos y que con videos es muy... una asignación, Padre, de llevar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos. Y hoy estamos con esto, Señor, en esta radio porque a ti te ha placido plantarnos aquí. Y hoy te pido, Señor, que esta palabra llegue con poder a aquellas personas que lo van a ver en su tiempo, Padre, y que tenga esa fuerza, ese poder para impactar sus corazones y que llegue esa semilla a la tierra fértil, Padre, para que dé el fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, este tema le pusimos arrepentimiento. Y ese tema me lo dio el Señor y yo creo que es muy importante. Entonces vamos a iniciar. La forma en que el arrepentimiento es producido. Sí, muchas veces estamos pensando que el arrepentimiento, yo me arrepiento, ¿no? Cuando yo quiera me voy a arrepentir y tomas tus decisiones. Pero aquí Jesús nos enseña algo bien distinto. El fundamento del arrepentimiento. Entonces Jesús enseñó que los milagros en sí no producirán arrepentimiento. ¿Qué está diciendo esto? Jesús enseñó que los milagros en sí no producirán arrepentimiento. Y yo quiero asentar esto en Mateo. Mateo 11:20 al 21 dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Este es Jesús hablando. Diciendo, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos, los milagros en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente está buscando señales. Mucha gente está buscando señales. Aquí no está diciendo, no busquen señales, porque eso no te va a dar arrepentimiento. Y lo que Dios busca es arrepentimiento. Y Dios está poniendo en sus corazones. Fíjense aquí lo que comenta. Hay algo bien importante, dice, nuestro Señor enseñó que aún en el regreso de uno de los muertos no podría en sí mismo producir arrepentimiento. Y eso quiere decir, fíjense bien, dice aquí en Lucas 16, 19 al 31, está hablando de Lázaro y el rico. Era ese hombre que estaba enllagado a las puertas de un lugar de un rico, una casa de un rico, y dice que ese hombre pobre, Lázaro, lo lambía a su perro, las llagas, y estaba pidiendo limosnas a la puerta de esa casa, ¿no? Ostentó esa casa donde hacían seguido banquetes y era mucho, ¿cómo decirte? Tenían mucho alimento, muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Mueren al mismo tiempo. Y dice que Lázaro fue al seno de Abraham. Y el rico dice que fue allá al lago de fuego. Y dice que le pedía, deja a Abraham que venga Lázaro a mojar con su mano. Dice, mi lengua, me quemo en esta llama. Y dice, no puedes ir tú allá, ni tú puedes venir acá. Entonces dice, permíteme que vaya, ¿no? Avisarle porque tengo hermanos. Entonces quiere decir que está con sus sentidos en ese lugar de tormento, está con todo su alma, con sus emociones, recordando a quién dejó allá. Y le dice, allá tienen a sus profetas que están profetizando, pero le dice que aunque fueron muertos, no producirían ellos arrepentimiento. ¿Qué quiere decir?
que las señales o prodigios o lo que pueda hacer no te lleva a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Es un don de Dios el arrepentimiento. De manera que también, y eso lo voy a afirmar en Hechos 11:18, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué quiere decir? Es un don de Dios el arrepentimiento. Y ahorita ha habido mucho engaño en esta parte que mucha gente dice, ya que me vaya a morir o ya que esté viejo me arrepiento, ¿no? Y ya nomás le pido perdón a Dios, pero no están viendo esa parte. ¿Saben una cosa? Dios puso eternidad en nosotros y el hombre más que nunca está buscando lo sobrenatural, sin saber que están buscando a Dios. Cada vez quieren ver cosas sobrenaturales, ¿no? En películas, en que les lean qué va a pasar en el futuro o quieren ver lo sobrenatural. Les llama la atención todo lo sobrenatural porque tenemos eternidad. Porque nosotros tenemos esa parte divina del espíritu que no es parte del mundo. Entonces, nosotros, aquí dice, de manera, en Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, nosotros como siervos debemos conducirnos de una manera, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Eso está en 2 de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, ¿quiénes son que nos debemos de manejar con mansedumbre? Nosotros, los siervos de Dios, los que estamos llevando las buenas nuevas de salvación, los que ya Dios nos trajo arrepentimiento, nos reconcilió con el Padre. Nosotros tenemos que estar guiados en mansedumbre, para que quizás Dios corrija a aquellos que se le oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se acuerdan cuando Moisés iba al faraón? ¿Y qué pasaba? Se endurecía el corazón. Dios no permitía eso, él sabía lo que había en su corazón. Entonces, la persona que piensa que puede vivir para sí mismo y el mundo y luego arrepentirse y tomar a Dios cuando Él lo decida está tristemente equivocada. La persona que piensa que puede vivir para sí mismo quiere decir, voy a disfrutar, voy a hacer, ya que esté más grande, pues busco de Dios, ¿no? O simplemente los que conocen de Dios, pero están en el mundo y están con Dios, dice que con uno quedas mal. No puedes servir a dos amos porque con uno quedas mal. O eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces nosotros estamos queriendo jugar al cristiano, jugar al que ya, que sí estamos bien, pero a Dios no le ocultamos nada. Él puede escudriñar nuestro corazón. Él sabe lo que hacemos. La persona puede creer que puede vivir para sí mismo, hacer lo que me gusta, ir y venir y hacer como si fuera de él mismo, pero cuando venimos a Cristo ya no somos de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo ya somos pertenencia de él. Entonces ciertamente el Señor nos está llevando a un crecimiento. Hay veces que tu voluntad, Dios está hablando de una manera, de otra, pero aún así quieres seguir tu mismo camino. Dice, quieres vivir para ti mismo y el mundo, y luego arrepentirte y tomar a Dios cuando Él lo decida, y está tristemente equivocado. Muchos pecadores han salido a la eternidad clamando. ¿Qué quiere decir salido a la eternidad? Es cuando parten de la tierra. Ya salen clamando a la eternidad. Quizá quiere decir, vas a ir a la eternidad, pero ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a ir al lugar de tormento o vas a ir al seno donde está Jesucristo esperándote? Entonces sales a la eternidad porque somos eternos. Nuestro espíritu, nuestra alma es para la eternidad. Y tú vas a una eternidad para estar atormentado, una eternidad sin fin, o vas a una eternidad donde vas a tener el paz, donde va a ser ya tu gozo, donde ya no hay tristeza, no hay lamento, no hay dolor. Entonces muchas veces muchos pecadores han salido a la eternidad clamando, ¿no? Pero ya no hay arrepentimiento. Si no hay un miedo, hay un temor y es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque mientras seres queridos y ministros le han instado, ¿qué quiere decir
le han estado pidiendo, suplicando, insistiendo a que se arrepintiera y aceptara al Señor, lo dejaron para después. Lo dejaron para después porque ciertamente no es que de casualidad un pariente o alguien se acercó a ti a hablarte de Cristo, a darte la buena nueva de que aceptaras a Cristo y todo eso, y no lo aceptaron, lo tuvieron en poco. No fue porque ellos lo quisieron, es que mismo Dios los envía. Entonces, si alguna vez uno siente la necesidad de arrepentirse de su pecado y tornar al Señor, debe hacerlo, sin demora. Puede llegar el tiempo cuando quisiera hacerlo, pero no puede. ¿Sí? Y eso está en Hebreos 12, del 16 al 17. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Deseando Esaú heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya cuando él lo quiso y lo quería, fue demasiado tarde, porque el arrepentimiento lo pone Dios. Pero Dios ve cuando menosprecias, cuando Él pone en tu mano el valor de su Hijo, ¿no? En este caso Jesús, que lo menosprecias, que menosprecias el Espíritu, la palabra, que blasfemas lo que no conoces. Pero cuando Dios te pone un momento para tú tener que sientes esa necesidad de arrepentirle, hazlo, porque es Dios tocando la puerta. Y otro versículo también que vamos a recordar cuando Jonás lo envían a predicar a Nínive y no quiere, y se va desobedeciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Se lo traga ese pez, dice, ¿no? Pero ese pez, lo curioso es que lo vomita en las aguas de Nínive. Entonces Jonás se rehusaba a llevar el mensaje de Dios a los hombres de Nínive, y aún de la boca del pez, Dios lo sacó echándolo en esas aguas de Nínive, y arrepintiéndose todo el pueblo, desde el rey, haciendo ayuno y cambiando su forma de vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso ese tiempo para que se arrepintieran, y el rey y todos creyeron el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? El arrepentimiento es la voluntad de Dios para todos los hombres, ¿sí? El arrepentimiento es la voluntad de Dios para todos los hombres. El Señor es paciente. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la falla resultará en muerte eterna. La falla de nosotros resultará en muerte eterna. ¿Y cuál es la falla? En no arrepentirnos, en no buscar de Dios. A Dios no lo podemos engañar, podemos hablar de dientes para afuera, pero Dios sabe la verdad. Entonces os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas 13:5? Está ahí. Entonces hay frutos de arrepentimiento, hay frutos de arrepentimiento. Y uno de los frutos del arrepentimiento es confesión de pecado. Cuando Cristo te toca, porque tú no buscas a Dios, eso es una mentira. Jesús te encuentra, Jesús te escoge. Por eso tú dices, ay, es que busqué de Dios. No, es que Él te llamó. Y el que estés aquí en este momento conectado, no es que, yo decidí abrir y miré eso. No, es que Dios lo puso ese tiempo. Nada hay casualidad en lo espiritual. Entonces, el primer fruto de arrepentimiento es confesión de pecado. Cuando alguien falla, cuando hay algo que falló una persona, el primer fruto es confesar la verdad. Confesar, por más que hayas hecho lo que hayas hecho, es confesar, porque ahí es donde estás mostrando el fruto de arrepentimiento y verdaderamente estás en una condición, en el mismo alineamiento con Dios. El segundo fruto de arrepentimiento es restitución por el mal hecho, tanto en cuanto sea posible, ¿no? Porque hay cosas que ya no puedes devolverlo, pero en cuanto sea posible, lo que puedes hacer, lo vas a retribuir. Y eso está como ejemplo en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esos son frutos de arrepentimiento. Cuando un hombre te falla, cuando alguien en tu familia
y vienen y confiesan su pecado, por más triste que sea, sabes que están dispuestos a retribuir, a aceptar, ¿no? Aquella parte que el precio de lo que tenga que pagar, porque quieren retribuir en algo el mal que han hecho. Entonces, eso es algo bien importante. Entonces, el segundo elemento esencial junto con el arrepentimiento que es necesario para recibir salvación es la fe. Es la fe. Es dudable que una persona pueda verdaderamente arrepentirse si no cree. Y es cuestionable que uno pueda verdaderamente creer para salvación sin un sincero arrepentimiento del pecado. O sea que van juntos. Juan Calvino dijo Juan Calvino dijo una vez, cuando Juan Pérez entra por la puerta, ¿quién entra primero? ¿Juan o Pérez? De la misma forma, es difícil estar seguro cuál viene primero, el arrepentimiento o la fe. Pero sabemos que los dos son necesarios. Los dos son necesarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El arrepentimiento lo habló Jesucristo. Siempre cuando iba y hacía un milagro o levantaba como a la prostituta que la iban a apedrear y todo eso, dice, nadie te acusa. Dice, levántate y no peques más. Entonces, el arrepentimiento quiere decir que hay un cambio de vida, que das giro a un 180 grados y no vuelves al camino donde ibas hacia la destrucción. El arrepentimiento quiere decir que va a haber un cambio en tu forma de percibir las cosas. Porque el arrepentimiento, el remordimiento puede ser momentáneo por lo que causaste, por eso, y te mueven emociones, pero no hubo una convicción de ya no pecar más. Pero cuando viene el arrepentimiento, eso viene de Dios. Viene de Dios cuando tú le estás clamando, ya no quiero robar más, ya no quiero pecar en esto, ya no quiero echar mentiras, y estás clamándole a Dios, pidiéndole. Y llega el momento que viene una situación para poner por práctica eso. Y te hace fuerte el espíritu. ¿Por qué? Porque hubo una convicción. Le pediste tanto a Dios que te hizo una fortaleza en aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te dolió cada vez que le fallaste. Te dolió cuando le fallaste a Dios. Y mirabas que te distanciabas de él, de ese, sentías, tú percibías dentro de ti que te separabas de él por el pecado. Entonces, la importancia de la fe es la única avenida, la fe es la única avenida de acercamiento a Dios, ¿sí? La fe es la única avenida de acercamiento a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso está en Hebreos 11:6. Quiere decir que si tú le estás buscando es porque estás creyendo que hay, sino porque le estás buscando, porque estás hablando con él, porque estás orando, es porque sabes que vas a recibir algo de él. Entonces, cuando tú oras, tú estás hablando y estás declarando en esa forma una fe de que existen. Y la otra parte de importancia de la fe, sin fe no es posible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios sin fe. Hay gente que no tiene fe, ¿sí? Pero dice, pero sin fe es imposible. O sea, dice, no es posible, y luego dice, y es imposible. O sea, si no tienes fe, es imposible agradar a Dios. ¿Qué hace la fe en el creyente? La fe en el creyente te hace esperar, vivir en esperanza de que algo está sucediendo. Y tener fe es que estás conociendo algo de Dios, ¿sí? Porque tú no puedes esperar algo si no sabes qué estás esperando. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? También por la fe es que somos salvos, dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso está en Efesios 2:8. También la fe te hace ser salvo, te hace, cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú te arrepentiste, tú sabes que eres salvo, aunque no haya un cambio inmediato en tu forma de vivir, pero algo sucedió en lo espiritual. Y también está otro punto, lo importante de la fe, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué pasa? Hay un bautismo en agua que tú confiesas ante los hombres
que dejas esa vida, que dejas tus pecados y te levantas como nueva criatura ante los hombres. Estás dando un testimonio cuando tú decides bautizarte, que reconozco como el Señor de mi vida, Jesucristo, y que ahí en esas aguas se queda mi pecado, ¿no? Entregado, crucificado, todo mi pasado en esa cruz, y decido empezar una nueva vida. Pero también está el bautismo del Espíritu. ¿Qué hace la fe? Dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, es creer. Él se encarga de lo demás. Él te va a instruir, te va a corregir, nos va a enseñar, nos va a mostrar el camino. Van a suceder cambios que no provienen de ti ni de mí. Si el arrepentimiento no viene de nosotros, hasta viene de Él. Todo viene de Él. Entonces aquí en Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a hacer un proceso donde nos vamos a mostrar como hijos. No es como que ya somos en el ámbito espiritual, pero ante la sociedad todavía a lo mejor no vamos a mostrar. Pero de ser hechos hijos de Dios, estamos en ese proceso que se va a mostrar hacia afuera. Y voy a decir otro versículo bíblico, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás en esa fe, en ese creer en Cristo, no vamos a retroceder, siempre vamos a ir adelante, aunque nos caigamos y fallamos, no vamos a volver atrás, siempre es hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa misma fe te va a llevar a que tu alma crezca, que tu alma sea renovada. Tu alma son tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tu mente, todo esto. Y hay otro punto también que dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso está en Romanos 4:5. Hay veces que tus obras no necesitan ir. Hay veces que con que tú creas, Él te justifica. Porque hay muchos que todavía están en un proceso de esos, de los que no obran, pero ya son justificados aunque no tengan obras. En el tiempo, su misma fe los va a llevar a las obras. De cierto, cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y qué hermoso es esto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, le está creyendo a Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es algo hermoso. Otra área fundamental que trae el arrepentimiento es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo por medio de la fe. La fe te lleva a recibir el Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo el arrepentimiento, el creer, es la fe? Y cómo te lleva a adquirir áreas de parte de Dios y en esta parte del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 3:14, a fin de que por la fe recibiésemos a la promesa del Espíritu Santo. Es por medio de que tú creas en Jesús, el Espíritu Santo ya mora en ti. Y no es que tienes que sentir, es que el Espíritu Santo está dentro de ti como hijo de Dios, como hija de Dios. Recibimos santificación por medio de la fe también. Recibimos santificación. ¿Y cómo te santificas? La palabra te santifica. La palabra te va limpiando, te va santificando. El mismo Espíritu te va guiando, te va instruyendo, aunque ahorita no entiendas o entiendas, mucho te lleva a mayor entendimiento, a mayor revelación. Entonces, purificados por la fe en sus corazones, están Hechos 15:9. Hechos 15:9. Dice, purificados por la fe sus corazones. Tu corazón y el mío se está purificando, se está limpiando a través de la fe. Y esa fe te lleva a creer en la palabra, y esa palabra es el Verbo encarnado, y el Verbo encarnado es Jesús mismo dentro de ti formándose.
Entre más leas la palabra, más tu corazón se va purificando y vas teniendo un entendimiento nuevo y vas sacando todo lo que está contaminado, sucio, y viene a renovar tu mente, ¿verdad? A sanar tu corazón, a santificarlos, a purificarlos. ¿Y qué otra cosa recibimos por medio de la fe? Recibimos seguridad por medio de la fe, seguridad. Y esto está en Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, cuando tú tienes fe, hay una protección sobrenatural sobre de tu vida. Hay una protección. Tú no sabes lo que hay de guerra, de lucha en el ámbito espiritual por nuestras vidas. Hay ángeles peleando por nosotros, ¿no? No estamos solos y nosotros tenemos victoria. Entonces, recibimos otra parte que recibimos por medio de la fe, recibimos paz, paz perfecta por medio de la fe. Cuando tú crees en Jesucristo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere decir? Si tu pensamiento tú le estás dando vuelta a lo malo, a lo triste, a lo destructivo, estás en el ámbito creyéndole a Satanás, pero él ya te dio la paz, tú nada más persevera en Jesús. Tu Señor, tú estás a cargo, Señor, todo obra para bien, y tú estás hablándole a Dios, y eso viene esa paz, porque esa paz estás tú perseverando en un pensamiento hacia Dios. ¿Y qué es la otra parte? Recibimos sanidad. Sanidad mediante la fe, y eso ya lo sabemos, que cuando tenemos fe va la salvación, va el mismo paquete, va la sanidad. Dios nos sanó, nos hizo sanos, nos libró de la muerte, del pecado, de la muerte eterna, nos libró también dice que sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados, que nuestras dolencias fueron sobre de él. Entonces todo eso es apropiarse por medio de la fe. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esa es otra palabra de oración, de fe, ¿no? Que es Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Quiere decir que hay una promesa que tú te tienes que agarrar de allí. Todo va en un englobado, en un regalo, ¿no? Cuando es el arrepentimiento, cuando es la fe, vienen todas las promesas a ser tuyas para tener victoria en todas las áreas de tu vida. Y el otro punto, recibimos victoria sobre los adversarios por medio de la fe. Recibimos victoria sobre los adversarios por medio de la fe. Y los principales adversarios del cristiano pueden ser resumidos como el mundo, la carne y el diablo. ¿Qué quiere decir? El mundo es tu entorno, todo lo que te jala, ¿no? Que es el deleite, las cosas que te distraen, que te llevan a lo que es el mundo, el pecado, ¿no? Todo lo que es contra Dios. Pero también te lleva a la carne, todo lo que es tu concupiscencia, todo lo que a ti te han enseñado, lo que va en contra también del alineamiento a Dios, lo que tus deseos, tus pasiones, tus gustos, que muchas veces se contraponen con los mandamientos de Dios. Y también la parte del diablo, ¿no? Que es que te hace sugerencias o que trae opresiones, tentaciones, cosas para llevarte a sus terrenos y sacarte de la gracia. Y entonces, ¿qué te está diciendo esto? El mundo, también el mundo es vencido mediante la fe. Tú y yo vencimos al mundo por medio de Cristo, por creer en él. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Está en 1 de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo, ¿no? Y el otro punto, la carne vencida mediante la fe. Tu carne también es vencida mediante la fe. Y dice aquí, ¿por qué? Porque nos tenemos que considerar como un acto de fe, muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Está en Romanos 6:11. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que declararte que tú estás vivo a Dios y muerto al pecado por fe, porque tu boca tiene poder y tú tienes que soy muerto al pecado. Ya no se va a gloriar en mí el pecado. Y el tercer punto, el diablo es vencido también mediante la fe.
Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Está en Efesios 6, 6 al 16. Y entonces es algo hermoso lo que está sucediendo. Y aquí yo quiero ya ir terminando los elementos de la fe. Hay 3 elementos. El elemento intelectual. Es el primer elemento intelectual. La fe no es salto ciego en la oscuridad, al contrario, la fe es caminar en la luz de la palabra. La fe debe estar basada en el conocimiento. Nadie puede creer algo de lo que no tiene conocimiento. La fe que se necesita para salvación está basada en la mejor de las evidencias, la Biblia, como la palabra de Dios. El segundo elemento es el emocional. Se puede experimentar la primera vez que nos damos cuenta de la bondad de Dios que nos proveyó en alguna necesidad, pero en la emoción se siembra en pedregales, que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El tercer elemento es voluntario. La fe se extiende, se apropia de lo provisto. El conocimiento en sí no es suficiente. El aceptar no es suficiente. Hay un asentamiento, conformidad de la mente que nos expresa una rendición del corazón, que no expresa una rendición del corazón. Y el corazón se cree para justicia, dice en Romanos 10:10. La fe está en la jurisdicción de la voluntad de la fe. ¿Qué quiere decir? La fe se apropia, ¿sí? En autoridad de la voluntad. La fe apropia, la fe toma, la fe siembra, tiene en ella la idea de acción. Eso es lo que hace la voluntad. Tiene que tener la idea que tomas, la fe siempre tiene en ella la idea de una acción, ¿no? La fe sabe caminar, es el alma para abrazar la promesa plenamente convencido de lo que Él es, todopoderoso para hacer lo que ha prometido. Este elemento comprende de rendición del corazón a Dios, la apropiación de Cristo como Salvador. Señor, y aquí en Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso nos dice. Y en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Y en Romanos 10:9 habla sobre que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces hay tantas promesas, hay tanto que aprender de Dios. Y hoy te digo, el arrepentimiento y la fe van de la mano. Y Dios toca la puerta, tú no lo buscas, Él llega a ti. Dice que Él está a la puerta y llama, si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará y cenará contigo y tú con Él. Y hoy los invito a que si en tu corazón has estado pensando mentiras, de que cuando yo quiera me voy a arrepentir, no seas de los que parten a la eternidad clamando y ya no sepas qué pasó. ¿Por qué? Porque cuando tuviste la oportunidad, no lo hiciste. Hoy te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todo el mal que he hecho. Perdóname y enséñame a vivir conforme a tu voluntad y tu justicia. No me dejes ir en el camino de perdición. Enséñame el camino de la luz y la verdad, porque hoy quiero ser llamado tu hijo, tu hija. Y hoy me arrepiento de todo el mal que he hecho a mi prójimo, que te he hecho a ti, Señor. Hoy pongo mi vida en tus manos y hoy me declaro hijo, hija tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy me despido y los bendigo y que el Señor los cubre, los proteja y los guarde de todo mal. La sangre de Cristo está sobre de ustedes. En el nombre de Jesús. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.